Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este viernes 21 de enero del año 2022, espero que vayamos concretando hoy, particularmente platicando con alguna de las personas que acompaño. Decía que el mes de enero tiene esa virtud de ponernos de ejemplo todo lo que sigue en el año. Decían nuestras abuelas, nuestros abuelos, que los primeros 12 días eran los primeros, como iba a ser cada día o cada mes, ¿no? O sea, el primero, enero, el segundo, marzo, y así. Pero tenían razón, es decir, elaboramos mucho en enero, elaboramos mucho, cerramos, aperturamos, estamos trabajando cada día con este mes. Y hoy me decían, qué rápido, ¿no? Ya casi terminamos enero. La cuestión es que nos venden ideas. Por ejemplo, hace el viernes pasado, me parece, publicaban y esto es parte como de algunos procesos que hemos querido justificar desde, no sé si una pseudociencia de ponernos a asimilar. Me cuesta trabajo creer que hay días más tristes del año, ¿no? Y que nosotros los estamos viendo y la verdad es que deberíamos de todo lo contrario, como celebrar los días más felices del año, el día más feliz de la semana, como que tenemos que elaborar más de ahí que desde una lectura deteriorada del estado de ánimo. Y los saludo con mucho gusto a Gabriela, a Juana, a Alma, Almita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juana? Buenas noches. Qué bueno que están por acá porque hoy vamos a hablar sobre y se escribe y hay muchos especialistas sobre el tema, sobre estas pandemias, sobre estas otras pandemias. Hola Marta, ¿cómo estás? Un abrazo. Aurora, qué gusto que estés por acá. Miren, para mí, el empezar el año con este tipo de reflexiones nos da pie y al mismo tiempo quiero como decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Desde dónde estamos haciendo esta reflexión del suicidio, desde esta pandemia, que unos le llaman el grito silencioso? Y yo, desde mi perspectiva, perfecto, Lluvia, qué bueno que estás por acá, qué gusto. Yo puse la otra pandemia, el suicidio, la presencia invisible. Es decir, iba a poner la sombra de la muerte, pero más allá, creo que si siempre en mi narrativa considero que la prevención del suicidio es justicia social, por un lado, y por otro lado también creo que hay un problema de enigma, de estigma, de invisibilidad en relación al suicidio, porque hay un mutismo individual, familiar, social, sobre esta presencia invisible del suicidio. Sabemos que está ahí, sabemos que existe, sabemos que está creciendo, pero lo que no queremos es verlo. Y hablo desde eh, las instancias de gobierno, locales, federales, alcaldías. Hola Santa, ¿cómo estás? Qué gusto, te mando un abrazo. Jessica, saludos a Matilde, a Joana, muy buenas noches. Miren, de verdad que con tristeza vemos, si no hay peor ciego, decimos popularmente, que el que no quiere ver. Muchos de lo que hacemos en FETACUM y en el Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología es visibilizar lo que los otros no quieren ver. Resolver el conflicto a partir de una escucha significativa apegado en los procesos de pues, psicoterapéuticos, sociales, de acompañamiento, de manera integral. Recuerden que uno de los métodos utilizados en FETACUM es la relacionalidad del yo, este método que habla en orden a sabernos partícipes de el compromiso con los demás. Miguel, compañero de la maestría ahí en la Ibero, que por cierto encontré una foto que hace mucho, no sabía que existía. Ya les contaré algún día la anécdota sobre ese cuando fui a recoger mi título, que fue algo muy gracioso porque le comentaba a una amiga en estos días que fue una foto que se la pedía a un amigo que iba a pasar, bueno, ni amigo, o sea, un estudiante que iba pasando por ahí. Y esa es la evidencia, creo que, bueno, la evidencia pues es el documento, pero me refiero a una foto. Saludo, Miguel, qué gusto que estés por acá.
A Maribel, muchas gracias por el apoyo a su familia, saludos a Gabriel. Estamos buscando de alguna manera el quitar esta tela, este velo, y pues pedimos el apoyo de todos. Es decir, hace 2 años la Organización Mundial de la Salud decía que el suicidio, la prevención del suicidio es tarea de todos. El problema es que algunos tienen recursos para hacer las tareas, ¿verdad? Es decir, como si a los chicos de primaria de San Francisco Yucucundo, que fue uno de los lugares de misiones fui durante muchos años, hace ya muchos años también, les pedimos que hagan un trabajo, ¿no? Una tarea. Pero no hay luz, no hay computadoras, y no es lo mismo que le pida a los del colegio o el Instituto Cumbres que hagan una tarea. Por supuesto que los dos con sus recursos van a atender y entender, y pues no hay más. Como dicen en la isla, en Cuba, ¿verdad? Dicen, bueno, pues hay que resolver. Buscamos, ¿verdad? Esta parte de tener los recursos para enfrentar de manera eficiente, eficaz, contundente, congruente y coherente la prevención del suicidio. Eso es lo que FETACUM se propone, ¿no? Que ustedes estén conscientes de que hay un lugar donde pueden apoyar con horas, ¿verdad? Cada día se suma más gente al voluntariado, cosa que estoy muy agradecido con los nuevos y nuevas voluntarias. Y por supuesto, ya los que están ahí, al doctor Manuel, que es el encargado de Servicio Social y Voluntariado, muchísimas gracias. Porque tenemos que estar muy conscientes, compañeras de la asociación, siempre me mandan, oye Carlos, mira esta situación, ¿verdad? Me mandaron hoy una voluntaria, Pamela, me decía, fíjate que Zainido Connor, su hijo, se suicida, ¿no? Y ella está internada, acaba de ser ingresada por el mismo problema, es decir, por este principio del contagio que habrá que analizarlo, pero que también nos pone a pensar, claro, salía el fanático ahí diciendo es que una vez rompió un cuadro del Papa, ¿no? Juan Pablo II, o para los puristas San Juan Pablo II dirían en la actualidad, pero en ese tiempo era el Papa, y rompió, ¿verdad? Hola Rosy, ¿cómo estás? O Rosa Sánchez, ¿cómo están, Rosis? Espero que muy bien. Y de pronto la gente empezaba a fanatizarse, ¿no? Es que una vez rompió un cuadro del Papa y por eso su hijo se suicidó y ella... A ver, no. Imagínense en un dios de François Barone, que en esta parte como del dios vengativo, un dios sádico, ¿no? Un dios que se... No es por ahí el asunto. Yo creo que las estructuras familiares, la desestructura, el rompimiento, la ruptura, el colapso, genera muchas situaciones que a veces no pensamos que van a derivar en suicidio. Este es precisamente por eso le llamo la presencia invisible, porque estaba muy bien, se estaba sonriendo, se despidió de mí, estaba muy contento, hace apenas una semana, cosas así. Por cierto, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Rafa Ballín por el sensible fallecimiento de su hermano, el cual tuve la oportunidad y la fortuna de conocer, un buen tipo, pues que él como un gran amigo, profesionista, psicólogo, bueno, pues que encuentre esa paz que está buscando en estos momentos, ¿verdad?, de pérdida que se acrecientan en estos días. Ahí está la otra pandemia, ¿no? O sea, el cómo hablar de la muerte sin hacer un discurso antropológico o meramente de investigación tanatológica, que es importante. Pues uno también como tanatólogo, pues hace este tipo de investigaciones. Vale, vamos entonces a hablar sobre esta pandemia, ¿no?, del suicidio, como la presencia invisible. Miren, la salud mental y la prevención... Voy a empezar con una frase de la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es colaboradora de la Universidad Anáhuac de aquí en Ciudad de México. Y dice, la salud mental y la prevención del suicidio es un acto de corresponsabilidad entre todos. Y lo es hoy más que nunca, ¿no? Me parece que va de la mano con este principio de generosidad y este principio de alteridad y este principio que les decía, es un compromiso social, es al mismo tiempo una especie de justicia social la prevención del suicidio. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Un gusto que estés por acá. En nuestra sociedad resulta difícil hablar del suicidio, habiendo un gran miedo al efecto del contagio, ¿no? Es decir, es que no,
no podemos hablar de suicidio, vamos a cambiarle el nombre a las cosas. No puedo preguntar sobre el suicidio porque este gran miedo a si lo hablo lo fomento, no, si lo hablas se previene, porque no existe evidencia empírica de que este efecto sea real. Les hablo de suicidio, no los vaya yo a motivar. No, no, yo creo que aquí hay una falta tanto de formación como de visión sobre. Yo no sé si hay algunas personas que hayan dicho, yo he resuelto todos mis problemas callándomelos. El silencio, basado en la frustración, en la mordaza y en el pie en el cuello, ha sido la forma en que he resuelto mi vida y soy completamente integral y estoy muy bien. Yo creo que no, yo creo que hablando, ¿no? Porque desde el 2020, ¿no? Hoy, en marzo, bueno, ya para marzo cumple 2 años esta pandemia del COVID, del coronavirus, y les puedo decir que los trastornos mentales se cobraron en 2020, por ejemplo, más vidas de personas menores de 50 años que el coronavirus. O sea, depresión, ansiedad, suicidio. Sí, habrá que ver, aunque sí, ciertamente matizar que no todos los suicidios tienen que ver con trastornos mentales, un alto porcentaje sí, por supuesto. Saludo a Lili, saludo a Leticia, con mucho gusto, qué bueno están por acá. Quiero mandarle, ya que estoy haciendo esta pausita, a mi amiga, socia, mentora, consejera, confidente, mi amiga Gaby Sánchez, que recupere pronto la salud, que esté muy bien, sabemos que sí, y el restablecimiento, la bendición y los parabienes para igual mi amiga, confidente, socia, que es Ángela, que ustedes la conocen, me atrevo a decirlos porque pues, ustedes las han visto, Ángela Sepúlveda, que pasó un episodio difícil y que ahora está totalmente con una visión diferente de las cosas, restablecida, renovada, ¿no? Siempre con un aprendizaje, que eso es lo que hacemos acá y lo que ella y estas dos personas, y por supuesto a Aline, y en relación a la familia, que todo vaya mejorando. Como verán, a todos nos toca, ¿no? Por eso les digo que es invisible, porque a veces no lo hablamos, a veces lo negamos, pero siempre va a estar ahí. Y esto es importante. Muy bien, Estefa Ponis es estudiante de la profesora María Fernanda, ¿no? de Fer Ábalos, ¿sí? Muy bien, saludos Marta, un abrazo también. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Ella es compañera de BNI, un saludo a todos los mosqueteros de BNI que también dan su apoyo en comunicar, en apoyar, en estar ahí. De verdad, qué bueno que hay este grupo de empresarios que se dan a la tarea de tener una beta, una vena de humanidades, no este empresario frío y ciego y sordo, sino buscar esta sensibilidad, y este grupo creo que representa bien esta parte de este humanismo, ¿no? Entonces, de verdad, qué bueno que hay grupos que están al pendiente de lo humano, de lo empresarial, que es importante, porque nosotros como una donataria autorizada, pues buscamos, ¿verdad? En ellos ese hombro, ese apoyo, con horas, con tiempo, con apoyos, con su profesionalismo, y agradezco mucho a BNI este periodo que nos han permitido estar con ustedes. Muchas gracias. Según Moy, ¿cómo estás? Un abrazo, también otro mosquetero. Según con la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, una pandemia, porque al estar reflexionando, pues también, ¿verdad? Sabes, como filósofo tienes que no nada más comprarle, es una pandemia, como si a todos nos toca. Vamos a ver qué es la pandemia y a ver si contagia, y a ver si toca, y a ver si pega con la cuestión de la prevención del suicidio. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad. El suicidio no es una enfermedad. Está detonado por ciertos factores de enfermedad. Pero no, o sea, es decir, la enfermedad no puede ser el suicidio, vamos, ¿vale? No es una enfermedad el suicidio. Dice, en la propagación mundial de una enfermedad, propagación mundial sí, infecciosa de los humanos, creo que infecciosa en el factor de deterioro, de sufrimiento y de dolor,
Esto aplica cuando afecta a un gran número de personas y es geográficamente extensa. Entonces sí, me parece que sí podemos hablar matizado de que el suicidio es una pandemia. Es una pandemia que no queremos ver, que yo le he llamado, no es una presencia invisible. Con la llegada de la pandemia del COVID, los expertos en salud mental nos han dicho que han aumentado de forma abrumadora el número de casos de personas con enfermedades mentales, como puede ser trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión, por supuesto. La palabra pandemia, entonces habrá que ver, viene del griego pandemos o pandemos, que significa que pertenece a todas las personas. Y esto me gustó y por eso al hacer esta presentación para ustedes fui recreándose, a todos nos toca prevenir, ¿no? Es decir, o reunión de todo un pueblo, o sea, de suma de voluntades, de estar conscientes y siendo congruentes con esto que le llamamos esta aldea global. Nos gusta la vecindad, nos gusta la cercanía, nos gusta estar cerca, nos preocupamos por los demás. Bueno, pues entonces tenemos que empezar, ¿verdad? También a generar conciencia de prevención. Algunas condiciones para que se considere una pandemia, según el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son las siguientes. Que sea un virus nuevo, yo diría, es una realidad, no nueva, pero sí novedosa, que está creciendo cada día más el suicidio. Que no haya población inmune a él, correcto. Nadie es inmune a perder, a que su vida se colapse. Y por supuesto que todos estamos, de alguna manera, en ideación de muerte, en planeación suicida, en pensar sobre nuestra existencia. Y nadie es inmune a perder el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Que el virus produzca casos graves de enfermedad, por supuesto. El final de la enfermedad no tratable, no curable, es la muerte. El final del suicidio, del intento, es la muerte por mano propia. Y que pueda transmitirse de persona a persona. Nosotros en la posvención suicidológica procuramos detener este síndrome del contagio, de la imitación. Sí se puede transmitir, es decir, no hay un gen del suicida, pero sí hemos visto situaciones como el cortisol u otras sustancias en el cerebro que podrían generar una cierta anomalía o predisposición a la tendencia de la ideación suicida. Esto quiero matizarlo porque si no muchas personas piensan que hay como una herencia. No, hasta el momento que yo he leído, trato de leer un artículo diario sobre prevención del suicidio o tema del suicidio y voy buscando, ¿no?, elementos, pero de que sí hay un elemento de si el padre, la madre, el hermano mayor, menor se suicida, hay una ideación y lo vemos con este artículo que les mencionaba en la mañana que me pasaba una voluntaria de la asociación y también egresada de nuestro diplomado, que no, me decía Carlos de esta cantante de Sinéad O'Connor, no me acuerdo ahorita, lo dije bien el nombre al principio, pero ahorita no, es decir, entonces su hijo se suicida y ella también tiene esta ideación. Esta sí se transmite, por decirlo de alguna manera, es decir, hay una especie de espejo de contagio, de generar el pasar por la suerte del otro, ¿no? Casi siempre imitamos o queremos la vida del otro porque nos es atractiva, ya sea para violentarla, ¿no? Recuerden que el abuso se gesta en la observación escrupulosa del otro sobre el deseo del otro por lo que no tengo el otro, o la parte positiva como que me alienta, como que me ensalza, que me enaltece, es decir, me motiva para hacer o para mejorar, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar que el suicidio es otra pandemia? Sí. ¿Matizado? Sí podemos hablar que es una presencia invisible. El suicidio, definido por la Organización Mundial de la Salud, es como un acto deliberado de quitarse la vida, ¿no? Dejando la vida de los otros tocada y trastocada. Constituye actualmente un problema de salud pública, un problema un problema de orden social que conlleva, primero, tragedias en la familia y para la sociedad, y el cual desafortunadamente ha ido creciendo gradualmente a nivel nacional y a nivel mundial.
agravándose también con el peligroso aumento de cifras en infantes y adolescentes, grupos vulnerables, por supuesto, por eso se llaman así, porque se les ataca estos fenómenos sociales, estos problemas de salud pública a estos grupos vulnerables. Entonces sí puede considerarse el suicidio como, entre comillas, y matizado, la otra pandemia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, publica en mayo del año pasado, precisa que, desde el punto de vista epidemiológico, la mortalidad por suicidio se enmarca dentro de las denominadas causas externas, junto con siniestros viales, homicidios, eventos de intención no determinada, dice. Y se configura como la segunda causa entre estas, a medida que aumenta la edad con mayor relevancia, afectando en gran medida a las adolescencias tardías. Estoy hablando de los 15 a los 19 años. Y a las juventudes de 20 a 24 años. Desde un punto de vista psicológico en general, el suicidio resulta ser una urgencia vital situada en un lugar determinado en el que solo se observa una pérdida de salud de la persona, de manera parcial. Pero también se debilitan sus redes afectivas y sociales, es decir, ¿dónde vemos estos? Cartas póstumas, testimonios, posvención. Por lo tanto, en la conducta suicida habrá tres componentes básicos que debemos atender. El primero, a nivel emocional. Esto es que la persona sufre de manera intensa. Inciso B, a nivel conductual. Una carencia de recursos psicológicos para hacer frente, es decir, no tiene factores de protección, diríamos. Y C, a nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la percepción de la muerte como una vía de escape. Por ello, no podemos afirmar que el suicidio sea un dilema moral solamente, no sea un problema filosófico, ya que los que intentan suicidarse no son ni cobardes, ni tampoco valientes. Solo son individuos que sufren, son personas que sufren, que están desbordados por el sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza en el futuro que el resto. Entonces tenemos que elaborar escenarios de futuro, tenemos que empezar a generar conciencia a estos tres niveles. Pero bueno, esto, ¿cómo impacta en México? La otra pandemia aquí, en México. La situación en nuestro país no es menos alarmante que a nivel mundial. El INEGI, en sus comunicados del 8 de septiembre, vías al 10 de septiembre, que es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el del año pasado, en el marco de este elemento del 10 de septiembre, nos dice que hay un número de 7,818 suicidios. Esto es alrededor de 8,000 suicidios registrados, dados de alta. Es decir, habrá también que tener en consideración otros elementos, otros datos, ¿no? de ciertas instituciones. Por ejemplo, junto con SAC Fundación y FETACUM tenemos registrado nuestro Observatorio del Suicidio en México, en donde obviamente los números están a consideración. Es decir, pensamos que las cifras son más elevadas. Y no es que pensemos, estamos demostrando y estamos por publicar estos datos. Esta cifra representa el 0.7% del total de muertes al año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes. Es decir, refleja que la tasa de suicidio es más alta en grupo de jóvenes de 18 a 29 años. Esto no son meros datos, ya se los he dicho, sí importan. ¿Por qué? Porque nos genera poner atención en estos grupos. ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes de 18 a 29 años? Ya que presentan el 10.7 de decesos por causa por cada 100,000 jóvenes. Dentro del panorama general y regional, acorde al comunicado de las cifras oficiales del INEGI, las entidades que presentan mayor tasa de fallecimientos por lesiones autoinfligidas, es decir, suicidio, porque a veces nos da miedo decirlo, por cada 100,000 habitantes, el más elevado es Chihuahua, le sigue Aguascalientes y Yucatán. Vamos a ver qué está pasando o qué no están haciendo ahí. Colocándose apenas detrás de este último las entidades de Campeche, Quintana Roo.
Habrá que ver qué pasa en las penínsulas, habrá que ver qué pasa en la parte norte y en la parte sur, construyendo así el suicidio, uno de los problemas preocupantes enfrentados a nivel sur y peninsular. Para resumir, los suicidios consumados se suelen producir en hombres de cierta edad, ¿no? Hombres y mujeres de cierta edad, con una premeditación clara y con métodos muy claros y determinados. Ahorcamiento, precipitación, armas de fuego, lo hemos mencionado muchas veces. Mientras que las tentativas de suicidio, más en mujeres jóvenes que suelen recurrir a la ingesta de fármacos, ¿no? También tipo de venenos, clarazoles, y que revela con esta conducta extrema, a modo de un mecanismo de huida, la existencia de un problema emocional que les genera un gran malestar y que desborda su capacidad de tener recursos de afrontamiento. Entonces, prevenir es generar y brindar a las personas recursos de afrontamiento. Entonces, estos altos índices de problemas mentales acarrean a su vez consecuencias fatídicas. ¿Cuáles? El suicidio. Tenemos que estar muy atentos. El grupo de trabajo, el grupo administrativo de FETACUM, Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología, estamos pero muy conscientes de que no podemos solos. ¿No? Comentaba el equipo de trabajo, Carlos, fueron muchos años, cuando empezamos había gente, por supuesto, que apoyaba, que sumaba, que tenía la voluntad, ¿no? Otros que tenían el motivo, sí, todos los que han estado en estos 10 años y que ahora estamos viendo que sí necesitamos atraer personas, grupos, empresas, voluntades, y gente de buena voluntad, que se atreva a decir, Carlos, ¿cómo puedo apoyar? Ah, no te preocupes, ven, habla con tal persona de la asociación y verás que lo que tú hagas va a repercutir de manera eterna en una familia. En una familia que te va a agradecer de manera anónima o presencial el gesto de dar, el gesto de sumar, de verdad. Nosotros, y hoy me daba cuenta, ¿no? Una persona, estábamos en una sesión y me dice, es que tengo depresión. Y yo, pues vamos a ver, ¿no? A veces confundimos un sentimiento con una patología. Sí, estamos tristes, es un sentimiento, estamos enojados, es un sentimiento, no necesariamente es una patología. Hay tristeza, melancolía, nostalgia, depresión, y a veces metemos todo en la misma realidad y digo, vamos con calma. En el caso de la depresión, por ejemplo, es importante generar conciencia social para detectar y prevenir estos casos, que desembocan en la fatídica decisión de terminar con la vida cuando no se atiende y entiende. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurre cerca de 1 millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial el 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Estamos todos de acuerdo. Algo está pasando en estas realidades. De 15 a 29 años, algo está pasando y algo tenemos que atender. Y algo tenemos que hacer. En México, según datos del INEGI, la tasa de suicidio, ya saben, 5.2, 5.9, 6.0. En menores de 15 años y en los últimos 37 años ha aumentado. Nada más vean esta cifra. En los últimos 37 años, lo que algunos de aquí tienen de edad, ha aumentado 976% el suicidio en México. Es decir, esto es realmente alarmante. Y es ahí cuando pregunto, ¿y qué hemos hecho? Bueno, los que forran cada que hay ¿cómo se llama? Cada que hay votaciones, elecciones, ¿no? Los que forran postes, casas, avenidas, que de pronto llegan al cargo y es que la administración pasada me dejó un relajo aquí. Oye, pues ¿qué no sabías? Tienes años en esto, ¿no? Dicen que en la política no hay sorpresas, solamente hay sorprendidos. Entonces, ¿qué hemos hecho los últimos 37 años en México a nivel de salud? Por supuesto que hay esfuerzos, pero bueno,
por supuesto que crecer a un 976%, esos esfuerzos han sido ponerle a una, por ejemplo, a una fractura de tibia y peroné, ponerle manteca o chocolate molido para que, ¿no? Pero sí estamos preocupados por otras situaciones un poco absurdas, ¿no? A todos los niveles. Los factores de riesgo, entonces, pues son muy variados. A lo mejor ese ha sido un problema, que no saben cómo atacarlo. Pero entre ellos destaca el haber sido víctima de abuso y acoso sexual. Yo les he dicho muchas veces que a veces en la infancia, en la adolescencia, todos los que hemos sufrido abuso o acoso sexual, de alguna manera, pues tenemos un referente, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes de que esto impacta y colapsa nuestra forma de estar en el mundo, y de esta violencia física o psicológica, ¿no? Que a mí y a muchos y a muchas personas les ha estigmatizado. Las personas con ideas, ¿no? de suicidas o con problemas de salud mental, que ayudan a veces a buscar, a veces cuando pueden, a buscar servicios médicos, apoyo, ¿no? Necesitamos socializar el fenómeno del suicidio, hacerlo visible, difundir, ¿no? No solamente un sensacionalismo de suicidios, como, bueno, de famosos en medios de comunicación o en redes sociales, que tienen un efecto de contagio muy grande. Hay gente que en verdad se publican una nota, ¿no? Yo he visto notas que se me hacen realmente absurdas y la gente comenta como si las personas, estos famosos o talentos, fueran a leer ese tipo de cosas, ¿no? Y les hablan directamente. Una serie, un tipo de mundo real con un mundo ficticio combinado muy raro. Estos factores encuentran su máxima influencia en personas cuya vulnerabilidad se ve exponenciada por la falta de relaciones sólidas. Hay gente que tiene unas relaciones sólidas a nivel virtual, ¿no? Y tienen una falta de relaciones sólidas a nivel familiar, a nivel presencial, no consolidan una relación, están fracturados, están rotos. Y también carecen de un sistema de creencias y valores personales o carencia de estrategias de enfrentamiento positivo. O sea, no tienen herramientas para enfrentar las cosas. La evasión, la agresión, a veces son una de sus herramientas. Entonces hay que tener la perspectiva y la situación muy bien enfocada. El suicidio no es un acto irracional o instantáneo, no es de me ocurre. Bueno, veo que hay más mosqueteros aquí, cosa que agradezco muchísimo. Está mi estimadísima Laura Hertz, está Fer Oscoy, les mando un abrazo. También aprovecho para saludar a Ale Figueroa. También, hola, hola Ale, a mi compañera, colega y amiga del sur de la ciudad y del proyecto de investigación, a Gris, a Rosario, a Chayo. Pues qué bueno que están por acá, que se tomaron un tiempo. Les decía, el suicidio no es un acto irracional o instantáneo. Generalmente conlleva un plan previo donde la persona valoró las opciones frente en un momento de desesperación. Porque las llamadas de auxilio o los signos de ideación suicida o bien de intento suicida deben ser prontamente atendidos, pero siempre tienen que ser manifestados. Debe haber un elemento, ¿no? de poder, ¿cómo puedo asumir? ¿Cómo puedo entender? Pues hay que capacitarse, hay que formarse, ¿no? Y aviento la pedrada para, pues vénganse al diplomado, vénganse a la certificación, somos especiales. Me da gusto, honestamente me da gusto. Veo que hay muchos institutos que se dedican a, desde la biodecodificación y los chakras, la parte de las constelaciones, todo lo que suma no resta, no estoy demeritando nada. Pero es decir, tener un abanico de posibilidades de cursos, certificaciones, por el hecho también de la mercadotecnia, digo, está bien, porque nadie vive de aire, más que los globos, y eso son helio. Pero a lo que voy es, vénganse, especialícense, somos especializados en psicoterapia de duelo, en la prevención del suicidio. Necesitamos asumir que podemos prevenir el suicidio estando con estrategias de formación positivas.
Entonces no es un acto irracional, generalmente conlleva un previo, la planeación del suicidio, donde la persona valoró, entre comillas, las opciones frente a un elemento de desesperación. Y estas llamadas de auxilio tienen que ser detectadas, tienen que ser visualmente reconocibles y no menospreciar o no validar cuando una persona manifiesta que no está de humor, que no tiene ganas, que hoy no quiere. Pues entonces las personas dicen, hoy no estoy de humor, tengo catarro, bueno, ahorita todos tienen catarro, gripe y espero que no sea Omicron, pero es decir, a veces pensamos que con una depresión la gente puede ser funcional. Omitimos el hecho de que es discapacitante en algunos casos. Tengo gripe, tengo temperatura alta, me reporto como enfermo, o muchos que sacaron que fueron a los centros de salud, ¿verdad?, para pedir su incapacidad, y no puedes pedir incapacidad por depresión. Así este nivel de este doble sistema en los centros de salud. Ahora bien, los estigmas sociales necesitamos no quitar el dedo del renglón, pues en ellos se encuentra la posibilidad de actuar con eficacia en la prevención del suicidio. Cuando alguien manifieste una situación de desencanto, de colapso, de tristeza, de nostalgia, como dice popularmente, que se le baja la pila, escucha, sé atento, es decir, algo está pasando. Es que se victimiza de más, ya pasó mucho de la pérdida, eso ya fue hace... A ver, la pérdida depende de la psique del sujeto, no del objeto de la pérdida. Entonces no puedes decir tú cuándo se tiene que restablecer la salud emocional de la persona, porque a lo mejor tienes elementos más resilientes que el otro. Esto depende de la psique del sujeto y no de un elemento de fortaleza. Porque tiene que ver los estigmas sociales o prejuicios, solo aumentan la posibilidad de actuar con eficacia en la prevención del suicidio. Los estigmas sociales o prejuicios solo aumentan la posibilidad de cometer el acto. No te creo, ya suicídate, mejor, sabes que ya me tienes harto, ay, siempre sales con lo mismo, porque más allá que juzgar, la idea, más allá de juzgar, se trata de acoger, se trata de acercar. Como sociedad, tenemos la obligación de velar por los otros, cosa que se nos olvida. Queremos fastidiar al otro, el que no tranza no avanza. Y yo digo, vamos perdiendo. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando? Que hemos perdido el sentido de la humanidad y del otro. Del otro como obligación de velar por él, de cuidar del otro y de acompañarlo. Cuidar de su salud mental es atender aquellos problemas que aparentemente no son visibles. Pero vamos, que nos van haciendo menos. Una persona con tristeza, con depresión, con estrés, con ansiedad, va tomando menos decisiones. Se va aislando. No hay lugar para la indiferencia o para la ignorancia. El suicidio no es un acto individual con consecuencias igualmente individuales, claro que no, sino que repercute en los demás y por ende es un acto social. Y prevenirlo es justicia social, que debe llevar a preguntarnos como sociedad, ¿qué hicimos o qué no estamos haciendo para que esta persona se suicidara? Nunca he escuchado en estas mañaneras, nunca he escuchado en discursos políticos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para que el nivel de salud mental, suba en nuestro país? Veo ataques, controversia, partidos, divisiones. Divide y vencerás, mientras tu sociedad y tus jóvenes se quitan la vida por mano propia. Así que, vamos. En esta pandemia, los estragos sociales, económicos y de salud a nivel global y a nivel general han aparecido de manera estrepitosa. Las pérdidas de millones de empleos, la modificación drástica de los estilos de vida que nos obliga al confinamiento, la reducción del contacto interpersonal, la ansiedad que nos provoca los medios de comunicación que propagan con facilidad el miedo y la desesperanza, la crisis económica que es más profunda de lo que habíamos imaginado, etc.
Un sinfín de escenarios desoladores puede exponernos más a un deseo incontenible de ponerle fin a todo. La salud mental requiere del esfuerzo de todos como sociedad. Estar atentos a factores de riesgo y a condiciones que, en esta crisis mundial, se expongan más algunos por encima de otros. Vigilar y no castigar, y monitorear palabras, gestos, conductas y pensamientos de las personas que sabemos estar en mayor riesgo es y debe ser tarea de todos. La prevención del suicidio es tarea de todos. Una vida humana no puede nunca, pero nunca, ser despreciada y merece todos los esfuerzos para protegerla y para sostenerla. Y eso no lo veo. No lo veo en nuestras autoridades. No lo veo en los que nos dedicamos. Queremos vender prevención, queremos vender contención, queremos cursos, queremos talleres, pero no veo de verdad que nos estemos preparando para proteger y sostener la vida de manera digna. Y es uno de los esfuerzos que hacemos en FETACUM, que nuestros diplomados y nuestras certificaciones no sean para que tengas un papel más archivado ahí o una cédula profesional más ahí. No me interesa el número de papeles y de constancia y certificaciones que tengan si no eres capaz de proteger y sostener tu propia vida y de la gente que te rodea. Punto. Hay que señalar que el suicidio se da cuando la persona afectada siente que la vida es ya insoportable y que la muerte es la única vía de escape. Ya sea del dolor físico o emocional, de la enfermedad terminal, de los problemas económicos, de las pérdidas afectivas o de otras circunstancias como la soledad o humillación. Voy a hacer una pausa. Si hay alguien aquí del grupo de la dirección de formación, por favor manden un mensaje que ahorita que termine del en vivo me conecto para la junta con el equipo. Muchas gracias, porque ya veo que me están mandando mensajes porque les dije que 9:35 y ya me pasé. Vámonos rápido. Y para concluir, entonces, es importante el peso de los diferentes aspectos sociales. Invito medios de comunicación, ¿no? Sí, ustedes pueden ver en nuestra página www.fetacum.org, en esta parte de prensa, cuando nos hicieron entrevistas, ahora que nos piden una, la gente quiere hablar de otras cosas. Yo estoy consciente, ¿no? Y en un medio me decían, queremos hablar de otras cosas. Pues sí, hablemos de estupideces entonces, ¿no? Entonces, vamos con calma, podemos hablar de todo y a la vez podemos hablar en el sentido de somos corresponsables, medios de comunicación, empresarios, iglesias, debemos de tomar decisiones que incidan en personas que no se quiten la vida por mano propia. Y ya para concluir podemos decir que en nuestra sociedad resulta difícil hablar de suicidio, habiendo un gran miedo al afecto de contagio, del que no existe, como les decía, evidencia empírica, impidiendo en múltiples ocasiones la prevención. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, ahorita voy para allá. Gracias, Isabel. Saludos, Gladys. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Entonces, la mayor parte de las personas que se quitan la vida lo han hablado antes o avisan de una forma u otra. Cualquier anuncio de muerte autoinducida deberá encender siempre una luz roja de alarma, de algo está pasando. Vamos a hablar en la familia, hablemos del suicidio, busquemos. ¿Qué tenemos que hacer ante esta pandemia? Bueno, reivindicarnos como humanidad, reivindicarnos como personas relacionales. Necesitamos destinar presupuesto. Yo les invito a que al mismo tiempo hagan sus cuentas, hagan sus números, apóyennos, de verdad, apóyennos. Tenemos la estrategia, tenemos la voluntad, el profesionalismo, ¿verdad? El presupuesto falla siempre. No tenemos un plan de seguridad, no tenemos un plan de prevención del suicidio nacional, una ley de salud mental, hombre, ¿no? O sea, no significa que el gobierno no le preocupe, no nos preocupe a nosotros. Necesitamos acrecentar la formación y la concientización.
El presidente del Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología, su servidor, mantiene la esperanza de que esta pandemia sea un revulsivo para mejorar el sistema de salud y en concreto la atención a la salud mental. México no está entre los 38 países que, según la Organización Mundial de la Salud, cuentan con planes nacionales de prevención del suicidio, si nosotros no estamos ahí. Y tenemos que estar. Del suicidio se pueden dar muchos datos. Puedo estar aquí 6 horas hablando sobre datos de suicidio, pero el más importante de todos es que se puede prevenir y que las políticas públicas ambiciosas de cooperación, de sumar, de hombro con hombro, se tienen que dar porque ayudan, porque suman. Y el ejemplo es Dinamarca. Tenían una tasa de los suicidios de mayores de Europa y han pasado a ser de los menores. El esfuerzo se hace. Queremos ser de primer mundo teniendo trenes y teniendo no sé cuánta cosa, aeropuertos. Dejemos lo estético y vámonos a lo ético. Yo creo que es la manera concreta. Entonces, no me queda más que agradecerles. Yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Y ya saben, si conocen a alguien que no sepa qué hacer y hacer el bien, que nos llame, que sume con su esfuerzo, con sus horas, con el apoyo económico, de tiempo, que hagamos mancuerna con asociaciones, con todos aquellos. Saludo al Instituto Nacional de las Bellas Artes, estamos en un convenio para que sus chicos estén atendidos y que nosotros, ¿verdad?, estemos con ellos publicitándonos, a Centro Meneses. Es decir, vamos a crear puentes, somos pontífices, necesitamos ser pontífices. Pues muchas gracias, pasen una excelente noche. Igual, Laura, mucho éxito también. Fer, Maribel, a Gladys, a Juana, a Isabel, a todos, a Irma, Longina, Adriana Torres, gracias por estar aquí. Nos estamos viendo, que pasen una excelente noche, les mando un abrazo y pues apúntense al diplomado, a los diplomados de supervisión tanatológica y suicidológica, y de ahí si quieren dar el salto a ser tanatólogos y suicidólogos desde la certificación de la Secretaría de Educación Pública, pues ya pónganse en contacto con nosotros, ¿verdad? Ya empezamos este año las certificaciones, así que bueno, necesitamos de su talento, de su sensibilidad, de su apoyo. Les mando un fuerte abrazo y a seguir sumando. Que pasen muy buena noche. Saludos.